ustedes mismos ya lo han escuchado, el morning time o el morning basket o el circle time. Me vi muy gringa. Bueno, el tiempo matutino o la canasta matutina o la hora del círculo o reunión matutina. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? Nada más que les voy a fallar. Es que yo no tengo todavía mi canasta, no tengo dónde meter mis libros y todo lo que uso. Pero la idea es reunir en una canasta, una bolsa, un bote, donde tú puedes reunir lo que tú quieres, comenzar el día con eso con tus niños. La idea es aprender todos juntos y no tiene que ser específicamente en la mañana. Esta idea la entendí mejor cuando leí Enseñar desde el descanso. ¿Sale? Ella menciona en un capítulo, en el punto 4, el tiempo de la mañana. Entonces decía ella, lo primero que tenemos que hacer como mamás es conocernos a nosotros. ¿En qué momento del día tú rindes más? Si, por ejemplo, a ti te cuesta mucho trabajo despertar y tú dices, yo a la 1 de la tarde ya estoy al 100, yo a la 1 de la tarde ya me desperté completamente, siento toda mi energía lista, etcétera. Entonces, el morning time es un como título, pero no es obligatorio hacerlo por la mañana. Si tú, o sea, en mi caso, si tú eres como yo, que en la mañana es donde rindo más y conforme el sol se va metiendo mi energía también, a mí sí me conviene empezar el día así. Si tú, por ejemplo, tú dices, no, es que después de la comida a mí me sube y entonces entre la tarde y noche yo estoy dando todo, ese es tu tiempo. Porque esta mamá decía que si nosotros no nos conocemos y empezamos o tomamos nuestro máximo energía para hacer las cosas, matemáticas, español, las cosas que se tienen que hacer, que después brincabas el tiempo de ver lo bueno, lo bello y lo hermoso y enseñarlo. Entonces, este tiempo es especial para enseñarles esto a nuestros hijos, la música clásica, la obra del artista, la biografía del artista, la literatura, etc. Esta canasta, más que nada, es para llenarla de libros y nos lleven a una discusión, ¿sale? El punto principal es que nos va a ayudar a despertar la mente, nos va a inspirar y nos va a generar conexión por cómo nosotros nos estemos tomando la discusión en ese momento. La manera más fácil de incluir temas que de otro modo se podrían olvidar, por ejemplo, leer poesía. A lo mejor te brincas eso y dices, ay, bueno, ya se acabó el día, ya tuvimos que salir, ya nos llegó la visita que esperábamos, ya es el día de la iglesia, ya se acabó el día, ya la poesía ya no la vimos. Pero recuerden que la poesía es hablar de un tema con palabras hermosas. Entonces es importante porque les vamos a enseñar esa belleza a nuestros hijos. Quizás nuestros hijos no sean poetas, quizás tenemos un poeta entre nosotros y no sabemos y no se lo enseñamos y hacemos que despierten ellos esa virtud, ¿no? De poder, con palabras hermosas, expresarse. También en este tiempo de la mañana podemos memorizar ya sea versículos o literatura o la misma poesía. Leer libros, hacer el catecismo, hacer nuestro devocional, podemos hacer arte, ver compositores, la música, etc. En este tiempo de la mañana lo que se busca no es que todos los días hagamos todo, porque entonces volvemos como a encasillarnos y a frustrarnos si no alcanzamos a hacer toda nuestra canasta. Pero en nuestra canasta podemos meter todo lo que nosotros queremos que nuestros hijos disfruten. Y, por ejemplo, tener un libro de los lunes. Y ese lunes lees ese libro. Y tener, hasta podrías meter ciencias en tu canasta y decir, bueno, los miércoles mi canasta va a tener el experimento de ciencias o vamos a hablar de los átomos o etcétera, ¿no? También hay mamás que llenan su canasta de un solo tema. Por ejemplo, cuando son chiquitos y les van a enseñar los animales de la jungla, pues buscan libros que hablen sobre la jungla, un peluche de animal, un tigre, por ejemplo, un rompecabezas, todo que sea
en torno a ese tema, ¿sale? Por ejemplo, si van a hablar de la estación del año, si están por cambiar de estación, como aquí en México, que va a cambiar de invierno a primavera el próximo mes, podríamos llenar en esa semana nuestra canasta solo de cosas de primavera. Podríamos leer algún libro que hable de qué esperar en la primavera, cómo se va a oír el canto de los pájaros, cómo las flores vuelven a abrirse, el sol, el clima, cómo cambia, etcétera. Podemos tener una canasta solo de un tema, si estamos buscando eso. Por ejemplo, si lo quieres hacer de historia, llenar tu canasta del periodo de la historia que estás estudiando. Pueden hacer una manualidad, un proyecto de historia de tu tiempo de historia, hablar de libros, estacionarlos, comer de ese periodo de historia, ¿no? Hacer un asado, no sé cómo se llevaba en aquel entonces, etcétera. Entonces, pero ahora, aparte de que ya más o menos, ¿tienen dudas sobre la canasta? De lo que es la canasta matutina o el tiempo matutino. Puede durar de 20 a 2 horas, dependiendo cuánto tus niños estén listos para absorber. Hay días que pueden ser más largos, hay días que pueden ser cortitos. Puedes elegir un día donde puedes leer 2 o 3 libros. O sea, de hecho, puedes empezar tu canasta navideña poniendo el audiolibro mientras desayunan. O poniendo el compositor mientras están desayunando y poner atención a la música, etcétera. Ya la estás comenzando. Sí, o sea, no es algo tan físico que tú tienes que estar allí, pero se puede convivir y se puede comentar lo mismo porque todos están escuchando o haciendo lo mismo. Pero sí, dicen que si tus niños son todos chiquitos, como de preescolar y así hacia abajo, pueden ser 20 minutos, leerle el cuento, preguntarle qué hubieras hecho tú con el osito o cosas así, y se acabó tu tiempo. O escuchar es muy variado. Es como es que tiene que fluir, ¿sale? No es como termina tu copiado. O sea, no es tan así, sino es algo que se tiene que disfrutar en familia. Pero mi intención al mostrarles la efectividad de la canasta navideña, siempre digo eso, canasta navideña, no, de la canasta matutina, es poner mayor énfasis en hacerla para utilizar los principios de pedagogía del método clásico. ¿Se acuerdan? Se los he mencionado varias veces, pero voy a volverles a mencionar. El primero es festina lente, ¿se acuerdan? Date prisa lentamente. Esto quiere decir que nos debemos de tomar el tiempo para aprender y profundizar. Si nosotros vamos corriendo de una materia a otra, los niños van como si en el conocimiento, ¿no? Como cuando en la lancha y te pones esquís y vas sobre la superficie del agua y van a recorrer muchísimo en distancia, pero no en profundidad. Entonces es quitarnos eso de la mente. La canasta es para disfrutar el conocimiento que queremos que quede grabado en ellos. Entonces es poner mayor atención en qué les voy a dar ahorita que tengo su atención y que yo también estoy dando toda mi atención a este tiempo. ¿Sale? No es para marcar casillas, como de check, 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 poesía, check, catecismo, check, no. Sino es el momento en que te sientas y disfrutas. Entonces, el festina lente es eso. Date prisa lentamente quiere decir que tus hijos disfruten el tema, lo puedan ellos conversar abiertamente porque les quedó grabado, ya es una marca en ellos. El segundo, del principio, ¿se acuerdan? Multum no multa, mucho no muchos, o sea, no voy a atascar mi canasta de 20 libros y todos los voy a leer en ese momento, no. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en una virtud? Y entonces leemos cuentos sobre esa virtud, una poesía sobre esa virtud, un versículo sobre esa virtud, hasta un himno que nos lleve a esa virtud. Entonces, estás haciendo que no es tanto, es poquito, pero bien grabado. Entonces, no es que avances rápido y hoy vamos a ver la virtud de la obediencia, mañana la virtud de la valentía, pasado la virtud, o sea, no, porque una virtud no se logra así, pero si tú logras que tus niños capten la atención a la virtud que estamos trabajando, estás ganando. El tercero es la repetición madre de la memoria, ¿se acuerdan?
Entonces, si tú, por ejemplo, estás hablando de una virtud y les estás leyendo un cuento y luego una poesía, ¿crees que se les quedará la virtud de, esto es la virtud de la obediencia? Yo creo que sí, porque les estás repitiendo de varias formas esa virtud y les va a quedar en la memoria. El himno, las prácticas de que se levanten, etcétera. Esa es la 4 y las canciones y jingles, ¿se acuerdan? Esa era la 5. Escuchar un himno que hable sobre eso, por ejemplo, un himno que hable sobre la obediencia de Cristo al Padre al venir a morir por nosotros. Y ya estás hablando de la obediencia que tuvo Cristo, el Supremo, para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿no? El 6 es el escolé, y se acuerdan que es conversar, rumiarlo, reflexionar, meditar sobre eso. Pero el 7, aquí es donde quiero parar y decirles, ¿cómo ustedes meterían en su canasta para que sus hijos aprendieran a partir del asombro y la curiosidad? ¿Cómo despertarían eso en sus hijos a través de que ustedes pongan en su canasta matutina o en su tiempo matutino el asombro y la curiosidad? ¿Ustedes pueden recordar cuando eran niñas algo que les asombró y que les hizo querer aprender más por el asombro que tuvieron o la curiosidad que sintieron de algo? Más o menos, ¿no? ¿No se acuerdan de nada que hayan trabajado a partir del asombro? Ir a la biblioteca, dice Daisy. ¿Y qué te gustó de la biblioteca? O sea, ¿qué te sorprendió, que te animó a querer aprender más? Descubrir libros, dice Daisy. Descubrir los libros. Cuando yo era niña, nosotros bueno, yo era bien salvajita de niña, con mi hermana Miriam. Diario andábamos descalzas en el parque, en el lodo, agarrando ranas. La astronomía, dice Anto, también. Y andábamos diario agarrando ranas. Aquí les llamamos renacuajos, a los que son antes de las ranas, no sé ustedes cómo le llaman en su país, pero nos metíamos, o sea, yo diario olía horrible, diario así greñuda, arriba de los árboles y todo, pero nos gustaba agarrarlos y yo decíamos, este ya tiene las patas. Y entonces ahí te le quedabas viendo y todos los traíamos en las manos. A ver, si ahorita yo lo pienso y digo, guácala, qué asco, ya no me animaría, la verdad. Pero también agarrábamos insectos, estábamos en los árboles trepando y luego, si tenemos la oportunidad de tener un libro, leíamos y, ¡ay, esto es lo que nosotros agarramos! Se llaman así de tal manera, hacen esto, nos ayuda esto, etc. Pero, ¿alguna de ustedes puede recordar eso? Un hermano mencionaba que él tenía mucha curiosidad de la electricidad, que fundió toda la electricidad de su casa porque le metió cosas y la fundió toda, por la curiosidad de ver cómo se funciona esto, ¿no? Entonces, es eso lo que nos lleva a que los niños quieran seguir aprendiendo. ¿Cómo ustedes manejarían que sus niños siguieran sintiendo asombro y curiosidad por aprender en su canasta? ¿Cómo la meterían? ¿O cómo se les viene la idea? ¿A dónde los llevarían? ¿Qué les harían ver? ¿Qué les pondrían para ver, para escuchar? ¿Qué harían ustedes? Porque hay uno que dice John Piper, Piper, sí es Piper. ¿Se acuerdan del ocio? Cuando el libro del ocio, del leisure, él dice que el wonder, el asombro, te lleva a la adoración y de la adoración te lleva a la sabiduría. ¿Qué piensan ustedes de ese camino? Es wonder, worship, wisdom. ¿Sí? Asombro, adoración, sabiduría. El asombro viene por observar, ¿se fijan? Observar, poner atención a algo. Entonces, este autor, bueno, voy a leer lo que... El asombro comienza por poner atención a lo mínimo, a la cosa más quizás insignificante, pero es, por ejemplo, ¿por qué sale el sol todos los días? ¿Por qué sale el sol todos los días? Es algo común que siempre lo esperamos, ¿no? Ya lo damos por hecho. Mañana cuando salga el sol, primero Dios, mañana voy a hacer, entonces lo damos por hecho.
Pero si comenzamos a, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué sale el sol? Entonces ya le puedes enseñar a tu hijo cómo es que el sol no sale, somos nosotros, o sea, la tierra lo que va, etcétera. Ya le estás llenando de un conocimiento a partir de su asombro. Oh, entonces vamos dando vueltas. Oh, entonces el sol nunca se mete, somos nosotros los que le damos la espalda, se puede decir, etcétera. Pero nos lleva a la adoración. Este es el punto que quiero tocar más porque no importa qué tanto asombro podamos tener para llenarnos de conocimiento. Si no llevamos a la adoración de un Dios creador de todo, el Dios creador de todo, no va a haber la sabiduría que se espera que ese conocimiento te dé. Luis Pasteur decía esto: un poco de ciencia te hace ateo, mucha ciencia te hace un adorador genuino de Dios. Entonces, todo el asombro nos lleva a un conocimiento, pero nosotros debemos de aterrizarlo en, ¿te fijas cómo Dios nos quiere tanto que siempre hace que el sol salga? ¿Y cómo ese sol hace que la hierba se ponga verde y da de comer a los animalitos? Y nosotros comemos esos animalitos deliciosos en una hamburguesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo relacionamos con Dios? O sea, acuérdense que nuestra educación tiene que ser teocéntrica. Igual el asombro, para llevarlos a la adoración. Mi hijo me decía la otra vez, se le salió porque no me lo decía como, ay mamá, date cuenta de esto, sino decía, mamá, el otro día me quedé pensando, verdaderamente somos como polvo, ¿verdad, mamá? Porque, o sea, la Tierra es una y el universo es tan grande y luego Dios es más grande que el universo, entonces realmente, pues no, si nos queremos ver desde allá, somos como puntitos. O sea, él se quedaba, pero él ya lo había sacado de la mente y yo le dije, sí, imagínate, y Dios conoce el nombre de cada puntito, su familia, su historia de cada de esos puntitos, y él se quedaba así como asombrado de la grandeza de Dios. Y entonces ya lo estamos llevando a que verdaderamente sea una adoración que después le traerá sabiduría. Y sabemos que el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si nosotros enseñamos que con el asombro los llevas a la adoración y esa es la sabiduría, siempre verán que hay un Dios creador de todo y los guardaremos en primero Dios, en esa sabiduría verdadera, que es el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro tiempo matutino, encaminémoslo a ese pensamiento. ¿Cómo voy a hacer que mi hijo se asombre, llegue la adoración y la adoración le produzca sabiduría por temer al único Dios que creó todas las cosas? ¿Sí? Y con eso estaremos en nosotros dándoles a nuestros hijos el último punto, que son las virtudes. Una virtud, que es el temor de Dios, el que se desarrolla en todas las demás virtudes, la valentía, el trabajo, el, el no rendirse, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora les voy a dar cosas que pueden llevar sus canastas para que les ayuden a formarlos. Libros, rompecabezas, artes y manualidades, audiolibros, juguetes, el diario de lectura. Si ya tenemos hijos más o menos que todos escriben y todo, es que pongan algo de ese día que les haya funcionado, que hayan guardado en su mente, que hayan comprendido. Podemos poner los mapas, artículos de temporada. Por ejemplo, una mamá hizo una del invierno y puso todo para crear nieve ficticia, de esa... sí, que se desborona, sí parece nieve, pero es nada más para dar el efecto de invierno, etcétera. Pero, por ejemplo, yo les quiero poner cosas que hacer mientras, por ejemplo, escuchas una música clásica. Puedes poner la música clásica y armar el rompecabezas. Entonces, todos están escuchando la música y están haciendo algo. Ahorita, una amiga tiene rompecabezas gigantes. Yo no tengo ninguno. Y dije, qué padre, pues hay que armar uno así grandote, rompecabezas gigantes. Y los niños se emocionan mucho de que pasan el rompecabezas. Otro día desayunan en paz, la están escuchando. Pero, ¿qué les parece si ya después de que la tienen dominada, hacer ritmos con las cucharas, escojan un ritmo y llevarlo, ¿no? Tam,
tan, porque muchos, yo me di cuenta de eso de mi hijo y lo acabo de aprender. Mi hijo está aprendiendo piano, pero no tiene ritmo. Le cuesta mucho seguir el paso, el aplauso, el etcétera. Pero está, entonces yo dije, ay, no, y esta idea nos la dio una hermana. Entonces ella decía, cuando ya conozcan, que escojan un solo sonido que da, por ejemplo, si es violín, tan, tan, entonces en cada tan, ellos que lo toquen así, con sus, dice, esto es lo más básico. Si escuchan un pandero y quieren utilizar el sonido del pandero, cada que suene el pandero, ellos le dan, no. Ya cuando tengan dominado algún instrumento que ellos escogieron, la flauta, lo que hayan escogido que ellos escuchen en la canción, en la música que están escuchando, ellos pueden ahora hacer sus propios ritmos, sin salirse del ritmo que va en la canción, ¿sale? Entonces, esta es otra forma de que el tiempo matutino te ayuda para crear algo. A los chiquitos se le puede enseñar las canciones básicas de kinder, no sé, las de folclore que ustedes cantaron de niñas y que se siguen cantando en los kinder y como nuestros hijos no van al kinder, entonces ustedes se los pueden enseñar, ¿no? Y ese también es un tiempo que se lleva en la mañana. Otra cosa podría ser de los libros, que subrayen lo que les gusta y poder recitarlos o hablar sobre lo que hicieron esos personajes, por qué les gustó, qué no les gustó, etc. En las artes y manualidades, esto no lo tienen que hacer cada semana un arte y manualidad, cada semana tocar la canción, no, puede ser una vez al mes en tu canasta, puede ser una vez cada 2 meses en tu canasta. Pero el chiste es darle a nuestros niños ese asombro para que sigan queriendo aprender. No sé si tienen preguntas sobre esto, porque les quiero recomendar 2 libros para meter en su canasta. Bueno, el primero, no sé si ustedes ya lo conocen, el libro de las virtudes para niños, de Bennett, William J. Bennett. En inglés van a encontrar muchos, en español, bueno, yo lo he buscado 5 años y por fin lo encontré, porque ya nos acaban la edición. Entonces, este libro lo encontré en Mercado Libre y la verdad es que fui muy feliz. Este libro de las virtudes, les voy a leer cómo es el sumario, dice aquí. En la primera parte va a hablar, contar historias, poesías, etcétera, del coraje y perseverancia. La segunda, de responsabilidad, trabajo y autodisciplina. De compasión y fe es la tercera. Y la cuarta, de la sinceridad, la lealtad y la amistad. En cada uno de estos, él pone, por ejemplo, en el de coraje y perseverancia, les voy a leer el primer poema, súper sencillito, y dice: has de aprender la lección poniendo mucha atención. Y si no es a la primera, persevera, persevera. Al final cobrarás valor y aprenderás lo que quieras. Ya verás si perseveras, todo irá mucho mejor. Entonces, se lo leemos a los niños para que lo aprendan y entonces el persevera, persevera, que viene doble, se les queda en la mente, ¿no? La perseverancia. Entonces, este fin de semana fue un fin de semana feriado aquí en México y nosotros nos pusimos a pintar nuestra casa, la fachada y el cancel. Miren mis manos, todavía traigo la pintura. Pero mi hijo por primera vez, y me decía, pintó, y al final del día me decía, mamá, ¿sí viste que perseveré? Aunque me cansé, seguí pintando. El de 11 años, porque el chiquito todavía es un vaguito, pero el grande, ¿no? Entonces me gustó porque dije, ya está entendiendo. Y viene la historia, por ejemplo, aquí hay otro poema de Persevera, otro de Se puede hacer, de un hombre que decía, eso no se puede, eso no se puede. Entonces, este libro se me hace muy valioso, que si lo pueden conseguir, a los que ya tenemos jovencitos, como el caso de Anto, Geraldine, que tu niña ya está en los 12, ¿sí? 12. Hay un libro libre porque es de 1800 y se lo recomiendo muchísimo. Es de un monseñor. Yo lo leí cuando tenía 13 años
y se llama La joven de carácter. Yo los tengo y se los puedo mandar, ya los descargué. La joven de carácter, y Anto, para el tuyo que es niño, se llama El joven de carácter. Son historias buenísimas donde les enseña lo que es la lealtad, o sea, lo mismo de carácter. La lealtad, el no ser chismoso, el perseverar, el no tener amistades por conveniencia. O sea, yo estaba muy niña y me acuerdo que para mí fue una línea que hizo un parteaguas en mi vida. De que te enseña qué es un hombre de carácter, que no vende la verdad, que no tiene miedo a decir la verdad por las consecuencias, que se comporta correctamente. Está precioso el libro. Y tiene más. Tiene, por ejemplo, El joven observador, que es como el escolé, que les hace observar la naturaleza y maravillarse. Y el joven observador también está muy bonito. Para niñas tiene el de pureza y... se me fue el otro nombre. Bueno, para niñas es esos dos, la joven de carácter y pureza y prudencia. No me acuerdo. Pero para niños tiene ese, el joven de carácter y el joven observador. Se los recomiendo. Son mini historias que yo creo que si los metemos ahorita con niños de ya de 8 años en adelante, te lo entienden bien si lo comentamos. Pero también puede ser una lectura privada. Yo en la primera vuelta sí la daría en mi canasta, porque creo que está muy rico para poder conversar, está muy rico para sacarle jugo. Y se lo volvería a dar para que él lo volviera a leer en el momento que quisiera. Otro para chiquitos que ahorita estoy metiendo con mi hijo es El hijo en el hogar. Mi hijo de 5 años, casi 6, lo está escuchando por primera vez porque cuando yo se lo leí a mi niño grande, él era un bebé. Y ahorita que a él se lo estoy leyendo, o sea, lo leo igual en la canasta, o sea, todos al mismo tiempo, pero mi hijo chiquito es el que se está descubriendo. Porque me dijo, mamá, ya sé por qué ponemos tristes a los papás. Y ahí lo dice en el libro, ¿no? Pero se le quedó grabado. Porque desobedecemos, ¿verdad? Porque el autor hace mucho hincapié en que los niños desobedientes hacen tristes a sus padres y los llevan con tristeza a la tumba, ¿no? Y da unos ejemplos bien crudos de niños que comenzaron mintiendo, no voy a la escuela y mi mamá no se entera, y que luego se hacen personas adultos bastante malvados y a uno se hace pirata y lo llevan a la horca. Entonces, él se sorprendió tanto y entonces se le quedó grabadísimo. Entonces, para los chiquitos sí recomiendo El hijo en el hogar, porque tiene historias muy bonitas y fuertes para que aprendan lo que es la obediencia, o sea, muchas virtudes buenas.